esta va a actuar sobre la tiroides y la tiroides recién es la que va a producir las hormonas T3 y T4. Estas hormonas llegan al torrente sanguíneo y recién viajan al resto de los tejidos para llevar a cabo las funciones metabólicas. Por eso reconocemos 3 niveles a nivel de este eje. Característicamente, como otras hormonas, las hormonas tiroideas en sus 3 niveles van a tener un ritmo de secreción circadiana. Característicamente, esta secreción va a ser mayor durante la noche. Va a tener tanto una regulación negativa como positiva. Característicamente, la hormona estimulante de la tiroides, que se secreta a nivel de la adenohipófisis, va a ser regulada negativamente, es decir, va a inhibir la secreción de la TSH, lo que son los glucocorticoides y la somatostatina. Y de manera positiva va a ser estimulada la secreción de la TSH por los estrógenos. De ahí que la tiroides es el único órgano que las mujeres tenemos más pronunciado o más grande y más funcionante de lo que es el sexo masculino. Característicamente, para poder evidenciar cómo se encuentra este eje, nosotros lo podemos realizar a los 3 niveles. Podemos medir la TRH, pero con mayor frecuencia TSH, T3 y T4 son medibles en plasma. Vamos a ver cómo las patologías tiroideas, que tienen características laboratoriales bastante claras al momento de su diagnóstico, actualmente ya es un examen simple en plasma que nos permite identificarlo. ¿Cuál es otra de las características de lo que es las hormonas tiroideas? De que muchos estímulos externos van a estar envueltos en lo que es la secreción. El hipotálamo va a tener una estimulación externa, esta va a ser la pubertad, como hablábamos, los estrógenos, el yodo, la dieta, una serie de manifestaciones, de características que hacen de que el sistema nervioso central le lleve al hipotálamo neurotransmisores. Estos neurotransmisores, ya sea de manera positiva, van a ir a desarrollar lo que es la secreción de la hormona estimulante de la tiroides y esta posteriormente va a ser la que, actuando sobre la tiroides, va a formar recién la T3 y la T4. Así como los glucocorticoides y la somatostatina, también va a tener un factor negativo sobre el adenohipófisis, la secreción efectiva de hormonas T3 y T4. Y por último tenemos el eje gonadotropo. Este eje es un poco más complejo porque depende y tiene una distinta función, un distinto control según el sexo, sea femenino o masculino, y además está bien claramente diferenciado de lo que es durante la niñez, la pubertad y posteriormente la edad adulta. En este caso es un eje solamente de 2 constituyentes, el hipotálamo, que secreta la hormona estimulante de las gonadotrofinas, y directamente esta va a ir a estimular a la adenohipófisis para que ella forme 2 hormonas, la luteinizante o LH y la folículo estimulante o FSH. Ambas actúan sobre las gónadas, tanto femeninas como masculinas, y según sea el sexo va a activar diferentes procesos, pero característicamente estos procesos van a ser caracterizados por la producción de hormonas tanto peptídicas como esteroideas, las cuales van a ser distintas, tanto en especie como en cantidad, si es que el sexo es femenino o masculino, como les decía. Una de las características también de este eje gonadotropo es que se regula por neurotransmisores. Depende mucho del medio ambiente en el cual crecemos, el tema nutricional, el estrés al cual la persona se encuentra sometida, para ver si es que esta hormona estimulante a nivel del hipotálamo se va a secretar en mayor o menor cantidad hacia lo que es la adenohipófisis. Igual tiene una secreción de tipo pulsátil,
durante la niñez la secreción de la hormona gonadotropa es casi ausente, pero cuando inicia la pubertad empieza ya a tener una secreción sobre todo de predominio nocturno. A medida que la persona o que el paciente va avanzando en esta pubertad, la secreción de esta hormona se vuelve mucho más constante, ya no es solamente pulsátil y de predominio nocturno, sino más bien empieza a secretarse durante todo el día hasta la edad adulta. Característicamente también está controlada por una retroalimentación y esta va a ser que cuando ni bien se formen las hormonas para las cuales las diferentes gónadas están programadas y estimuladas por la hormona gonadotrofina, estén secretadas y presentes a nivel sanguíneo, estas van a ir a crear una retroalimentación negativa tanto sobre la adenohipófisis y posteriormente la adenohipófisis sobre la hipófisis. Algo bastante interesante que aún no se ha llegado a descubrir la causa de este eje gonadotropo es que cuando uno estimula al cuerpo mediante una elevada exposición o empieza a colocar grandes cantidades de hormona estimulante de la gonadotrofina, en vez de que haya un efecto positivo, existe un efecto paradójico en la cual los receptores de la hipófisis empiezan a desensibilizarse. Cada vez responden menos a la estimulación hormonal del hipotálamo y esto, lejos de estimular y de aumentar la secreción de luteinizante y folículo estimulante, más bien la bloquea. Esto, por ejemplo, es el tipo de castración química que en algunos países se efectúa por el tema sobre todo de los cánceres a nivel de testículo, ¿no? Entonces, aún no se sabe por qué, contra todo lo que uno lee y estudia respecto a los ejes positivos y negativos, la sobreestimulación de gonadotrofina estimulante tiene este tipo de acción. Se ha relacionado mucho también el estrés mental o psicológico, así como la reducción de la ingesta calórica a la cual el cuerpo está acostumbrado, y estos tres factores se ha visto que disminuye bastante la secreción de la hormona liberadora de la gonadotrofina a nivel del hipotálamo. Esto al final se traduce en una reducción de luteinizante y folículo estimulante, además que hace que ya la continuidad y los pulsos también estén comprometidos y característicamente en la mujer se manifiesta como una amenorrea. En los varones se ha visto de que todo este estrés físico, psicológico y más que todo la reducción calórica influye en lo que es una reducción muy importante de la hormona testosterona. Ahí tenemos nuevamente el esquema del eje y este eje, además de tener la inhibición central a nivel de lo que son los estímulos de estrés y de la dieta, característicamente la testosterona y sobre todo la dihidrotestosterona va a ser la encargada de producir la inhibición tanto de la luteinizante como de la folículo estimulante. Además, la inhibina y la activina, también secretadas a nivel del testículo, pueden ir a inhibir directamente a lo que es la adenohipófisis. Recuerden que las mujeres también tenemos testosterona, solo que esta testosterona tiene un nivel muchísimo más bajo que en los varones. Cuando ya entramos a lo que es el tema de la retroalimentación a nivel de las mujeres, indudablemente en este punto nosotros vamos a tener una actuación más ovárica y más dependiente del estradiol y la progesterona de lo que es la testosterona, justamente por los bajos niveles con los cuales contamos. Nosotros sabemos que durante la fase folicular, que es en donde se encuentra una mayor estimulación, la folículo estimulante, haciendo de que el folículo de los ovarios, el folículo del óvulo, crezca más y posteriormente se produzca la estimulación,
Característicamente, esta va a ser dada por pulsos de luteinizante, lo que hace que luego de que se produzca la ovulación, nosotros entremos a lo que es la fase lútea. La fase lútea es la fase comprendida entre la ovulación y se da antes de la menstruación. La fase lútea, sobre todo, va a ser encargada por la hormona luteinizante, que estimula la secreción de la progesterona y es la que lleva a cabo la ovulación. Una vez que la ovulación se da, como decimos, disminuyen estos pulsos de luteinizante y característicamente este bajón hormonal posteriormente se traduce en la menstruación propiamente dicha. El estradiol y la progesterona son muy importantes dentro de lo que es la retroalimentación negativa para la luteinizante. Es una de las maneras con las cuales se inhibe la ovulación o se crean ciclos anovulatorios con la toma de los anticonceptivos orales de tipo hormonal y característicamente también la folículo estimulante. Vamos a tener como en el testículo la inhibina, la activina, las cuales pueden ir directamente hacia lo que es la inhibición de la hipófisis. El estradiol y la progesterona tienen una dualidad. Pueden inhibir la hipófisis directamente y la progesterona le va a producir una pulsación positiva. La progesterona más bien es un estimulante positivo de lo que es la secreción de la luteinizante y la folículo estimulante. Ok. Vamos a pasar ahora a ver característicamente cuáles son las patologías asociadas al corte de estos ejes, al mal funcionamiento de estos ejes, que se traducen en distintos síndromes según cuál sea la hormona que está siendo secretada, ya sea en mayor cantidad o que se ha inhibido la secreción. Vamos a empezar con los tumores a nivel del hipotálamo. Los tumores del hipotálamo van a tener dos tipos de presentación clínica. La primera es esta presentación clínica secundaria a la lesión ocupante de espacio, que la tienen ahí abreviada como LOE, que a nivel neurológico nos va a dar, como vamos a ver, características, pero estas son bastante poco específicas. Pueden producirla no solamente los tumores a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis, no todos los síntomas necesariamente van a estar asociados a lo que es un tumor o a una lesión ocupante, por lo cual nos ayudan dentro del diagnóstico clínico, pero nosotros sobre todo vamos a ir a las alteraciones específicas del eje hormonal que se encuentra afectado. Puede ser el gonadotrófico, puede ser el tirotropo, puede ser el galactotropo, todos aquellos ejes que nosotros hemos repasado anteriormente pueden presentar la alteración. Cuando los tumores se encuentran a nivel del hipotálamo, se ha visto que estos tumores en primer lugar corresponden, y es alto el porcentaje, a un 15% de todas las neoplasias intracerebrales, y que de ese 15%, el 10% van a ser hipotalámicos. El más frecuente, sobre todo en niños, en un 50%, son los craneofaringiomas. Estos tumores característicamente son tumores vestigiales, o sea, tumores que vienen desde la etapa embrionaria, y a los cráneos faringiomas se los ha relacionado mucho con lo que es la bolsa de Rathke. Cuando estos tumores que son secundarios a las alteraciones en el desarrollo y que vienen de estas estructuras vestigiales, característicamente se presentan antes de los 25 años. Los tumores de tipo meningiomas, de gliomas y otros tumores que presentan características de las células propias del sistema nervioso central son tumores un poco más tardíos. Vale decir que los embrionarios son los que se van a presentar antes de los 25 años, y los tumores de estructuras del sistema nervioso central propiamente dicho, con mayor frecuencia se van a desarrollar posteriores a esta edad. Ya hablando específicamente de los
tumores secundarios a las estructuras vestigiales. Como decíamos, el más frecuente va a ser el cráneofaringioma, que sobre todo va a ir a una degeneración de tipo quística. Y están rellenos por una secreción de color café, achocolatada, es un fluido como marrón, y con mucha frecuencia cuando se hace el diagnóstico del cráneofaringioma, este ya se encuentra calcificado justamente por el tiempo de evolución que tiene dentro del sistema nervioso central. La segunda más frecuente son los germinomas. Estos germinomas no van a tener ninguna diferencia histológica respecto a los seminomas testiculares. Y el tercer grupo de anatomía patológica son los amartomas, que son como masa tanto de células gliales, o sea, células de sostén del sistema nervioso central, y ganglionares, lo que le da un aspecto abigarrado, es decir, le da un aspecto de múltiples colores entremezclados entre sí, con los cuales uno no puede distinguir específicamente qué tipo de célula es la que se encuentra comprometida. Estos amartomas tienen la propiedad de que mientras los otros tumores normalmente inhiben la secreción de las hormonas, el craniofaringioma y el germinoma producen deficiencias hormonales adenohipoficiarias, los amartomas sobre todo van a producir, más bien son tumores secretores, por así decir. Característicamente, la hormona que más secretan es la estimulante de las suprarrenales y de la hormona de crecimiento, de la corticotropina y de la hormona de crecimiento. Y esto provoca sobre todo las acromegalias y el síndrome de Cushing secundarios directamente a lo que es un amartoma. La clasificación de los tumores del hipotálamo nosotros podemos hacerlo en función a su tamaño, al tipo histológico, si es que se encuentra una forma adamantinomatosa que sobre todo se da en los niños y en personas adolescentes que están empezando la pubertad, y la papilar en cambio se da más frecuentemente en lo que son los pacientes adultos. No hay que olvidar de que el hipotálamo, aparte de que es un lugar en el que frecuentemente se presentan tumores primarios, presenta de igual manera metástasis de otras neoplasias y también puede verse afectado por otro tipo de lesiones, por ejemplo la sarcoidosis u otras enfermedades granulomatosas que hacen que haya esta disfunción de lo que son los ejes hipotálamos adenohipoficiarios. Si nosotros nos vamos al cuadro, el cual ustedes tienen igualmente en el libro, nosotros vemos de que sobre todo vamos a tener estas tres clasificaciones según el origen, que es la más importante. Por anomalías del desarrollo embrionario, que es donde nosotros vemos lo que hablábamos, el craniofaringioma, los amartomas, los hemangiomas, las que son originadas en la estructura normal del sistema nervioso central, meningiomas, gliomas y los sarcomas, y las afecciones secundarias. Me olvidaba, otra de las más frecuentes son las infiltraciones leucémicas. No es infrecuente de que pacientes diagnosticados con una leucemia, más allá de tener todas las características hematológicas propias de esta enfermedad, comienzan con hipofunciones o alteraciones de los ejes adenohipoficiarios, hipotálamo adenohipoficiarios, y esto corrobora el diagnóstico, además de empeorar el pronóstico del paciente. El cuadro clínico, como decíamos, de los tumores hipotalámicos, característicamente va a ser dual. Nosotros vamos a tener manifestaciones neurológicas y endocrinológicas. Aún así, los síntomas generales o constitucionales característicamente van a estar, cuando hablamos del hipotálamo, relacionados con lo que es, puede haber anorexia o más bien hiperfagia, ambos extremos respecto a una conducta alimentaria,
Una de las características también es la adipsia, que es la falta de sed absoluta que puede presentar el paciente, o puede irse al otro extremo y presentar una potomanía, en la cual el paciente tiende a tomar grandes cantidades de líquido y puede llegar hasta más de 10 o 15 litros de líquido por vía oral, justamente porque son insaciables en cuanto a este estímulo de la sed. Sobre todo estas conductas secundarias a la presencia de un tumor a nivel del hipotálamo, como es la adipsia o la potomanía, nos puede llevar a alteraciones del medio interno bastante graves, como son la hipo o la hipernatremia. Si el paciente se deshidrata, nos vamos a una hipernatremia, lo cual sabemos que causa un edema cerebral, o nos vamos hacia el otro lado, que es la hiponatremia, que también nos causa edema cerebral, pero por otro tipo fisiopatológico. Las alteraciones neurológicas son bastante inespecíficas por la localización del hipotálamo, que está muy cerca al quiasma óptico. Característicamente, los pacientes presentan manifestaciones oftalmológicas. Sobre todo, estas manifestaciones oftalmológicas van a estar relacionadas al tercer, cuarto y sexto par craneal. Las alucinaciones, hipersexualidad, apatía, los cambios de humor, sobre todo representados por ataques de ira, pueden haber manifestaciones psicóticas, alteraciones del comportamiento. Las personas que eran tímidas de repente se vuelven desinhibidas, empiezan a ser un poco más charlatanas y extrovertidas, y lo contrario pasa con las personas extrovertidas, aquellas que les gustaba salir, estar en situaciones sociales y todo lo demás, comienzan con esta apatía, con esta falta de voluntad que nosotros le denominamos abulia. Es un paciente que se aburre de todo, que pierde la iniciativa para ir al trabajo, pierde la iniciativa para alimentarse, etcétera, etcétera. Menos frecuente es la pérdida de memoria, mucho menos frecuente la alteración del sueño, la somnolencia y la desorientación temporoespacial. Las alteraciones neurológicas, sobre todo cuando nosotros hablamos del hipotálamo, se van a dar en los cambios intelectuales y del comportamiento. Es muy importante, ¿ya? Además, nosotros tenemos junto con todas estas características, las alteraciones autonómicas. Recuerden que el hipotálamo está muy relacionado con lo que es el bulbo, el mesencéfalo. Esto va a hacer de que todas aquellas funciones que nosotros no podemos controlar y que dependen del sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, como es la temperatura corporal, la sudoración, la parte esfinteriana involuntaria, el ritmo cardíaco, la presión arterial, característicamente se van a ver afectadas. Puede haber hipotermia, hipertermia, puede aumentar o disminuir la sudoración, puede el paciente llegar a retenciones urinarias graves o más bien irse hacia el otro extremo y tener una incontinencia urinaria, y las variaciones del ritmo cardíaco, bradicardias, taquicardias, arritmias. Eso es lo que nosotros conocemos como alteración autonómica. Nuestros signos vitales, hablando un poco de manera más general, se encuentran sin ningún tipo de control hipotalámico, y esto lleva a estas grandes variaciones. Hay signos tempranos, pero son bastante comunes a lo que son todas las manifestaciones clínicas en general, tanto de otros tumores como de otras alteraciones a nivel cerebral. Pero la pérdida de peso, cuando existen alteraciones menstruales en el sexo femenino, y los cambios de comportamiento son muy sugestivos a lo que es la probabilidad de una patología hipotalámica. En niños, característicamente un signo temprano va a ser el retraso de crecimiento, justamente porque la hormona de crecimiento se va a ver afectada. Algo que siempre hay que considerar y que es una manifestación clave, pero que no siempre se presenta, es el déficit de la
hormona antidiurética o actualmente llamada vasopresina, que nos da la famosa diabetes insípida. Son pacientes de origen central. La diabetes insípida característicamente son pacientes que, como su nombre lo dice, tienen las famosas 4 P's de las diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pero cuando yo voy a medir la glucosa propiamente dicha, porque el paciente empieza a orinar 4 litros, 5 litros y a veces más, con un gran aumento de la cantidad de agua que consume, esto característicamente acompaña a los tumores hipotalámicos. Pero, como decíamos a un principio, no es constante. Es característica sí, pero no patognomónica. El craniofaringioma, desde el punto de vista histológico y por la frecuencia, siempre va a ser el tumor más frecuente en la infancia, sobre todo. Hemos dicho el 50% o más. Su crecimiento quístico lento y el tamaño variable. Se ha visto que hay craniofaringiomas que son tan pequeños como una uva, no llegan a tener más de 2 centímetros o pueden crecer del tamaño de una naranja, como a los neurocirujanos les gusta comparar, y neuroimagenólogos sobre todo, les gusta comparar mucho el tamaño tumoral con las frutas para que se pueda entender, sobre todo a los pacientes y a los familiares, dar a entender la magnitud del proceso intracerebral con el que se encuentra, y hace que, a pesar de que sean benignos, justamente este crecimiento lento pueda ser un crecimiento tan constante que llegue a ser una masa muy grande. Esto va a llevar a que las anomalías funcionales del hipotálamo sean mucho más acusadas. Va a haber una alteración de estructuras vecinas, a pesar de que se pueda hacer un tratamiento médico, quirúrgico y acompañado de radioterapia. Son tumores que tienen una alta frecuencia de recidiva, tienden a reaparecer nuevamente, y por eso, a pesar de que es benigno desde el punto de vista histológico y no lo podemos considerar un cáncer, es un tumor considerado grave por las consecuencias clínicas tan profundas y graves que presenta. Indudablemente este es un tumor que sobre todo es supracelular, es decir, está por encima de lo que conocemos como la silla turca, pero por su crecimiento puede extenderse hacia los ventrículos, puede llegar hasta el interior de la silla turca, y esto va a depender mucho de lo que son las manifestaciones clínicas. En la infancia, cuando el tumor está demasiado grande y se comporta como una lesión ocupante de espacio, nosotros vamos a presentar siempre la tríada de la hipertensión cerebral, el aumento de la presión intracraneana. Recuerden que la cavidad craneana es una cavidad cerrada, característicamente conformada por 3 contenidos, ¿no? Que son encéfalo, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo. Cuando uno de estos tiende a aumentar, sea cual fuere, característicamente los otros 2 espacios también, o los otros 2 componentes, perdón, se ven muy afectados. De ahí que característicamente esta tríada va a estar conformada por cefalea, porque va a haber un compromiso de la irrigación sanguínea, lo que lleva a una hipoxia celular y posteriormente la secreción de interleucinas, tromboxanos, citocinas inflamatorias secundarias a esta hipoxia. Se van a presentar los vómitos porque el cuerpo trata de liberar esa presión intracraneana de alguna manera. Los vómitos característicamente son vómitos en proyectil, que se llaman así, o los vómitos explosivos, y el papiledema. El papiledema es como su nombre lo indica, el edema de la papila, que nosotros lo podemos ver mediante un fondo de ojo. Las alteraciones visuales, más un retraso de crecimiento, una pubertad retrasada, no hay un desarrollo de las características sexuales secundarias del niño o del adolescente conforme a la edad, y sobre todo el déficit de la vasopresina llamada diabetes insípida, son mucho menos frecuentes. Es decir,
Primero, los niños van a presentar manifestaciones neurológicas y luego con el tiempo, si estas son desatendidas, van a recién empezar a aparecer todo lo que son las manifestaciones de tipo endocrinológico. ¿Cuál es el diagnóstico? La resonancia magnética. La resonancia magnética siempre va a ser el estudio que nosotros vamos a solicitar ante la sospecha de cualquier tumor, en realidad lo que son los tumores y las lesiones ocupantes de espacio a nivel intracerebral. Característicamente, cuando se hace la resonancia, también puede ser visto en la tomografía, nosotros vamos a encontrar un tumor calcificado. ¿Cuál es el tratamiento? Lo más importante es su resección quirúrgica y esta tiene que ser lo más amplia posible, tratando de quitar mucho arrecima, que luego de la resección quirúrgica de los tumores hipotalámicos, sobre todo si se confirma el craniofaringioma, posteriormente se haga una radioterapia. Hay algunos centros avanzados con características ya más invasivas, en las cuales se puede colocar de manera intracavitaria, o sea, dentro de lo que es la silla turca y dentro del lugar en el cual se ha llegado a la extracción de esas células, a lo que son isótopos beta o quimioterapias. Se hace como un coadyuvante para que justamente este tumor no tienda a recidivar. Ahí tenemos las resonancias magnéticas en la primera imagen, marcada con la línea, con la flecha amarilla. Ustedes pueden encontrar el tumor que, como vemos, se encuentra por delante de la silla turca. Característicamente, aquí muestra cómo el tumor puede ir invadiendo, sobre todo el tercer ventrículo. Miren de cerca que se encuentra al mesencéfalo, por eso las disautonomías, y lo que es bastante frecuente es que llegue a invadir parte de la silla turca, esto llevando a un mayor compromiso de la situación neurológica. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta acá. En el tema de la adenohipófisis, nosotros de ahora en adelante, como tumores de la adenohipófisis es bastante largo, los vamos a encontrar como adenomas o los vamos a mencionar como adenomas. Estos, al igual que los tumores del hipotálamo, son bastante frecuentes, de los cuales el 10% van a ser microadenomas. Como vamos a ver posteriormente, según el tamaño hay otra clasificación de los adenomas y característicamente estos microadenomas presentan tamaños menores al centímetro. Son muy frecuentes, como les decía, me disculpo, no es 10 a 80, es 70. Se presentan con una frecuencia de 70 a 80 pacientes por cada 100.000 habitantes y son tan frecuentes porque se ha visto que estas mutaciones celulares se ven bastante favorecidas por los estímulos hormonales. Son células que tienen cambios de crecimiento secundarios a este estímulo hormonal. A diferencia de los hipotalámicos, pueden manifestarse a cualquier edad, no vamos a tener esta dualidad en cuanto a la presentación de tumores de vestigiales o tumores de estructuras propias del sistema nervioso central, pero este tipo de tumores, los adenomas, siempre van a tener una mayor incidencia entre los 40 a los 50 años. Una de las características de estos tumores es que indiferentemente del eje que sea afectado, se asocian al sobrepeso u obesidad. Aún no se ha descubierto si hay una relación causal específica del sobrepeso y la obesidad con los tumores y si son los tumores los que predisponen a la obesidad o viceversa, si es la obesidad la que predispone a la aparición de estos tumores.
En frecuencia y según la hormona que se va a ver con mayormente afectada, característicamente son los prolactinomas. 50-55% de los adenomas son prolactinomas y luego vienen los adenomas no funcionantes, es decir, hay la presencia de una masa a nivel de la adenohipófisis, pero esta no genera ningún tipo de hipersecreción de hormonas. Luego vienen recién los adenomas secretores de la hormona de crecimiento, que nosotros sabemos que lo más frecuente es que cause la acromegalia, esto aproximadamente en un 10 a un 15%. En cuarto lugar, pero con mucha menor incidencia, lo que son los adenomas secretores de ACTH que van a ir a causar la enfermedad de Cushing, y el resto de las hormonas tienen una probabilidad de presentarse, o alteraciones del resto de los ejes hormonales tienen una probabilidad de presentarse en menos del 1%. La verdad que la OMS ha decidido complicar la existencia porque antiguamente se clasificaba a los adenomas según la hormona que se veía comprometida. Si nosotros vemos acá en somatotropo, lactotropo, podía haber corticotropo, gonadotropo, etc. Pero la OMS no he logrado encontrar una causa, si es que ni siquiera en el tratamiento tendría alguna diferencia. Ellos sugieren, además de según la hormona o el eje que se ve afectado, poner la línea celular que se afecta. Nosotros sabemos que va a haber una línea acidófila, una corticotropa o una gonadotropa. Eso ha hecho que aparezcan estos famosos linajes. Linaje PIT1, linaje TPIT, el linaje SF1 y aquellos tumores que no tienen un linaje celular diferenciado. La verdad que esto está así en su libro, pero yo considero de que clasificarlo de esta manera, y más aún si es que el fenotipo, es decir, cómo se van a manifestar estos tumores no va a cambiar, yo creo que a pesar de que esto es y tiene que ser de su conocimiento, por temas didácticos más vamos a hablar de las hormonas que característicamente, o que de los ejes hormonales que característicamente se van a ver comprometidos, ¿ya? Además, los vamos a clasificar según su tamaño. Microadenomas, cuando estos tienen menos de 1 centímetro, el adenoma propiamente dicho cuando es de 1 a 4 centímetros, y los adenomas gigantes van a ser aquellos que tengan más de 4 centímetros. También por su comportamiento los vamos a dividir en lo que son invasivos, es decir, que pueden afectar las estructuras circundantes de la adenohipófisis, y en los no invasivos que característicamente se van a circunscribir hacia lo que es la adenohipófisis propiamente dicha. Lo que sí es un poco importante, no quizás para aprendérselo de memoria aquellos que no van a ser neurocirujanos o endocrinólogos, pero sí saber de que estos tumores, como todo tumor cerebral, pueden ser muy agresivos. Nosotros vamos a tener dos clasificaciones. El primero es el sistema de clasificación de Hardy y el segundo es la de CANOSP, en la que nos vamos a basar en diferentes características en cuanto al crecimiento tumoral. En la de Hardy nosotros tenemos el grado 0, que es un adenoma que está intacto, el contorno es normal y no se encuentra afectando la silla turca. Vamos a tener un grado 1 en el cual la silla turca se encuentra intacta, ay caray, pero hay un abombamiento del suelo de la adenohipófisis, lo que ya lleva a cierta deformidad en lo que es la silla turca. Vamos a tener un grado 2 que igual está intacto, no llega a romper el hueso de lo que es la silla turca, pero ya hay un mayor grado de compresión extrínseca
y vamos a presentar ya los invasivos. Estos tres primeros, grado 0, grado 1 y grado 2, no son invasivos, y los invasivos, que ya son el grado 3 y 4, se van a caracterizar. Primero el grado 3, porque vamos a tener una destrucción localizada de la silla, y en el caso de los grado 4 ya van a ser generalizadas. El por qué es bueno conocerlo es justamente porque según la clasificación de la que hable la resonancia, sobre todo porque esto es un diagnóstico imagenológico, por suerte actualmente, nosotros ya más o menos podemos correlacionar primero con la clínica y lo más importante ya irse planificando una actuación terapéutica, ¿ya? La clasificación de Hardy no solamente habla de los no invasivos y de los invasivos, también los divide en simétricos y en asimétricos. La clasificación de Canosp es un poco más respecto hacia el daño que se producen a estructuras vecinas diferentes a la silla turca, específicamente la invasión a lo que es el seno cavernoso, y nosotros vamos a tener un grado 0 si el seno cavernoso no se ve afectado, un grado 1 y 2 si es que el adenoma empuja las paredes, pero no llega a extenderse más allá de una línea que se traza junto con la arteria carótida, que son estos redonditos que ustedes ven a ambos lados de la silla turca, y el grado 3, en la que ya hay una invasión lateral hacia lo que es la carótida. Bueno, el grado 4, que ya hay un encierro total, o sea, la carótida queda dentro de lo que es la invasión tumoral. Esto es de muy mal pronóstico, muchas veces contraindica la cirugía, porque si el neurocirujano ingresa a sacar una estructura que tiene un elemento vascular vital como es una arteria carótida, es más muchas veces el perjuicio que el beneficio de realizar este tipo de cirugías. La clínica, a diferencia del hipotálamo, sobre todo aquí va a ser mucho más evidente la cefalea. La cefalea tiene la característica de ser frontal, supraorbitaria y que el paciente se despierte con el peor dolor de cabeza de su vida. Van a haber alteraciones neurológicas que obviamente nos van a hablar de que está creciendo una masa a nivel intracraneal. Como decíamos, las manifestaciones oftalmológicas aquí son mucho más frecuentes de lo que es en el hipotálamo. Vamos a presentar cuadrantopsias bitemporales superiores, bilaterales, y estas posteriormente pueden ir a una hemianopsia bitemporal. Hay una disminución de la agudeza visual y nuevamente los pares craneales más comprometidos van a ser el 3, el 4 y el 6. ¿Cuáles son las manifestaciones de la afección de estos tres pares craneales? La ptosis palpebral, la midriasis, la oftalmoplegia y la diplopía. Característicamente, la ptosis, la midriasis y la oftalmoplegia es de manera unilateral. Eso recuerden siempre. Si es que el tumor y este crecimiento intracraneal empieza a ir hacia abajo o hacia cefálico, los pacientes pueden presentar una rinolicorrea, que es la pérdida constante de líquido cefalorraquídeo a nivel de las son y están presentes, pero no son tan frecuentes ni tan importantes y muchas veces no tan evidentes como lo que sucede a nivel de los tumores del hipotálamo. Lo más importante van a ser las alteraciones endocrinológicas. La clínica en este punto la vamos a desarrollar posteriormente según la hormona comprometida. Característicamente va a haber una hiperfunción por hiperproducción. Recuerden que el hipotálamo o los tumores del hipotálamo sobre todo iban a causar deficiencias, y en el caso de los adenomas sobre todo van a causar hiperfunciones con hiperproducción. Lo más frecuente que si las células somatotropas son las afectadas, haya acromegalia y gigantismo. Si son lactotropas, la hiperprolactinemia.
Si son las células corticotropas, la enfermedad de Cushing; tirotropas, el hipertiroidismo secundario; leutinizante y folículo estimulante se van a ver afectados en los adenomas gonadotropos, y esto va a depender del sexo y lo vamos a especificar cuando lleguemos al tema. Pero a pesar de que esto va a ser lo más frecuente, también se puede presentar una hipofunción. Mucho menos frecuente, van a haber manifestaciones variables, pero al igual que en el hipotálamo, característicamente va a haber un déficit de vasopresina, que ésta se va a manifestar como una diabetes insípida. Estas son las cuadrantanopsias. Característicamente, cuando hay una cuadrantanopsia bitemporal, el paciente no puede ver la periferia de ambos lados de los ojos. Esto posteriormente puede ir a una hemianopsia, es decir, se pierde casi por completo los lados externos visuales, no solo hacia arriba, sino también hacia abajo de lo que es el campo visual del paciente. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Lo más importante van a ser las alteraciones endocrinológicas, ya sea de hipo o de hiperfunción. Las vamos a ver cada una en sus apartados específicos. Y nosotros vamos a tener también la sintomatología neurológica. Cuando yo estoy frente al diagnóstico de un adenoma, me tengo que plantear 4 pasos en el diagnóstico. Primero, si es que es un tumor secretor o no. Hemos dicho que en un 30% pueden ser no secretores y solamente tener alteraciones a nivel neurológico. El segundo, ¿cuál es la hormona que se encuentra afectada? El tercero es las manifestaciones neurológicas del adenoma, justamente para ver si estamos frente a un invasivo o frente a un no invasivo. Y lo más importante, como vamos a ver, es qué técnica yo voy a utilizar para localizar y precisar su extensión y para determinar si es que existe esta afección a las estructuras vecinas. Como decíamos, en los tumores hipotalámicos, el más y la mejor opción cuando nosotros sospechamos un tumor cerebral va a ser la resonancia magnética. Y esta resonancia magnética tiene que ser una resonancia con contraste. Muchas veces existen pacientes que ingresan con sintomatología neurológica inespecífica, uno les realiza una tomografía, el neurocirujano sospecha, el imagenólogo sospecha de un tumor, automáticamente lo que se va a solicitar es una resonancia con contraste, ya sea para confirmar o ya sea para descartar. Hay otro estudio que se denomina el OctreoScan. Esto yo nunca he visto, ¿no? Pero lo que se hace es administrar una somatostatina que está impregnada por isótopos de yodo, 123 o 111, y se hace un rastreo convencional con una cámara. Esta es la cámara de tomografía. Que esto permite sobre todo ver si es que estos tumores van a responder a lo que es el tratamiento con análogos de la somatostatina. No llega a ser más, o se lo utiliza, mejor dicho, más como un estudio para valorar tratamiento que para hacer el diagnóstico. No es infrecuente, y ustedes deben haber visto en imagenología, de que en la mayoría de los tumores se solicita la tomografía por emisión de positrones, también llamada PET. Este PET lo que hace es medir la actividad metabólica de los tejidos. Nosotros sabemos que cuando los tejidos están bajo crecimiento tumoral, son tejidos que van a ser mucho más metabólicamente activos, porque la función del tumor y de las células tumorales es reproducirse y expandirse. Esto hace de que la irrigación, las necesidades metabólicas, los requerimientos de los nutrientes en esos tejidos sea mucho más alto.
¿Qué es lo que se ha visto? De que el PET, sobre todo cuando nosotros sospechamos de un adenoma a nivel cerebral, no tiene tanta, no es tan preciso, no es tan importante como realizar una resonancia magnética. Existen otros tumores que característicamente sí van a tener grandes alteraciones en la PET, pero los adenomas no es ese caso. ¿Cuál es el tratamiento? Como ven ahí, tengo que hacer 3 cosas cuando yo estoy frente e irle informando a mi paciente que son 3 las escalas que se va o los tratamientos que se le van a instaurar. Quirúrgico, sí o sí. Médico para ver según la hormona que se encuentre afectada y posteriormente la radioterapia. Los tumores de este tipo de células, así como las del hipotálamo, los adenomas también son tumores que tienden a tener una frecuente recidiva, haciendo de que característicamente requieran tratamientos muy prolongados de radioterapia para poder eliminar la mayor cantidad de células posibles. Si se puede dejar a cero y que no haya la posibilidad de recidiva, o que la recidiva sea lo más tardía posible y nosotros darle a nuestro paciente el mayor tiempo posible libre de enfermedad. ¿Cuáles son y qué es lo que nosotros tenemos que valorar? Y eso se conversa mucho con la parte de neurocirugía cuando somos médicos clínicos, porque nosotros, más allá de eliminar el tumor, tenemos que darle calidad de vida al paciente. Si yo ya veo que es un tumor inoperable o que la cirugía va a dejar a un paciente sin una buena calidad de vida, son cosas que se tienen que conversar, o quizás primero decirle hago una radioterapia para que disminuya el tamaño, igualmente para que reduzca el tamaño y posteriormente la cirugía, etcétera. Porque ¿qué es lo que yo quiero conseguir con el tratamiento de un adenoma? Primero, preservar la visión. Decíamos que la cercanía al quiasma óptico hace de que sea un tumor que se tiene que tratar con mucho cuidado. Es una subespecialidad de la neurocirugía, la operación de la silla turca o la intervención de lo que es la silla turca. Tengo que eliminar la hipersecreción hormonal. Esa es la función, hacer que mi paciente no presente el síndrome secundario de hipersecreción, corregir si es que existe alguna hipofunción como la diabetes insípida y evitar la recurrencia del adenoma. La ventaja de la cirugía actual del adenoma es que según el tamaño, las características y todo lo que la resonancia magnética dé respecto al diagnóstico de este tipo de tumores, característicamente son de vía transesfenoidal de vía transnasal. Esto permite de que se pueda ingresar por las fosas nasales y hacer que el daño secundario, porque es una estructura muy profunda, imagínense toda la cantidad de encéfalo sano viable que antiguamente se tenía que afectar, nuevamente riesgo-beneficio, para poder eliminar este tumor. Actualmente las nuevas microcirugías, la neurocirugía especializada nos da la opción de que sean unas cirugías mínimamente invasivas a pesar de todas las alteraciones y de las características de este tumor. Además de los tumores, nosotros podemos presentar los cuadros de infarto e hipoplejía de lo que es la hipófisis. La más frecuente se da durante el embarazo porque nosotros sabemos de que aumenta mucho el tamaño por la hiperestrogenemia y además que esto durante el embarazo aumenta demasiado la vascularización de lo que es la hipófisis. Esto hace de que sea un órgano muy sensible a lo que son la disminución de la presión arterial. Hay un síndrome característico que es el síndrome de Schiff, ante partos muy prolongados que han tenido mucho sangrado, y el problema es que
a la larga, las pacientes evolucionan con el déficit de algunas hormonas o lo peor de todas las hormonas involucradas en la adenohipófisis. La mujer presenta una incapacidad para la lactación, se quedan con una menorrea persistente, grandes alteraciones sobre todo del sodio que se manifiestan por hiponatremia y la pérdida de peso. La necrosis isquémica o la hemorragia también puede ser una complicación que se dé dentro del tumor y esta es muy complicada porque el paciente va a tener una pérdida de visión, desorientación, puede tener hipotensión, hipertermia y el cuadro más grave que se puede presentar de esta necrosis o hemorragia va a ser justamente el coma o que el paciente presente alteraciones cardiovasculares, como hemos visto, todo lo relacionado al sistema nervioso autónomo, y que el paciente llegue a fallecer por esta disautonomía. Este proceso o esta patología, que nosotros denominamos apoplejía hipofisiaria, uno, que es una consecuencia grave de que el paciente pueda quedar ciego, o lo peor, como decíamos, pone en riesgo la vida por este tema de la complicación cardiovascular. Cuando nosotros estamos frente a lo que es una apoplejía hipofisiaria, la neurocirugía es inminente, porque en este punto se hace una cirugía de salvataje, es decir, probablemente el paciente y todo lo que nosotros habíamos dicho de preservar la visión, de controlar las hormonas y que lleve una buena calidad de vida, queda en un segundo plano. Ya estamos frente a una complicación, hay que hacer una cirugía urgente porque en este punto hay que salvarle la vida al paciente más allá de cualquier otra circunstancia que nosotros podamos valorar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Ok. Por último, vamos a empezar a ver el tema de acromegalia y gigantismo porque es un poco extenso, sobre todo cuando queremos ingresar a lo que es el diagnóstico y tratamiento. Nosotros vamos a presentar dos cuadros clínicos secundarios a la hipersecreción crónica de lo que es la hormona de crecimiento y de este subproducto hepático que hemos denominado factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. La acromegalia característicamente se va a dar, y el gigantismo, ambos, que son las dos enfermedades, se van a dar secundarios a adenomas o a tumores de las células somatotropas a nivel hipofisiario. Estos tumores llevan a una hipersecreción de la hormona mucho más evidente en la infancia o en la adolescencia, que son las que producen el gigantismo propiamente dicho. Ojo que esta hipersecreción durante la infancia es la menos frecuente y se da de una manera tan paulatina de que el diagnóstico la mayoría de las veces es muy tardío, lo que hace que la mayoría de los pacientes ingresen con características de desfiguración corporal que son inconfundibles respecto a lo que es el gigantismo. El problema es que más allá de crear esta desfiguración corporal, los pacientes tienen un deterioro de la calidad de vida, un incremento de la mortalidad, por lo que vamos a ver. Cuando la hipersecreción se da durante la edad adulta o pasada la adolescencia, nosotros vamos a presentar la acromegalia, que tiene muchísima similitud con lo que es el gigantismo, pero como su nombre indica, lo más característico va a ser el crecimiento de las porciones acras del cuerpo, o sea, tanto de las manos como de los pies. La patología es bastante frecuente, 13 a 14 pacientes por cada 100.000. Algunas series de estudios hablan de que hay un ligero predominio en el sexo femenino, pero esto no ha podido ser del todo corroborado. ¿Cómo nosotros vamos a clasificarlo? Primero, el gigantismo y la acromegalia pueden ser secundarios a un exceso primario, es decir, existe algo a nivel hipofisiario que causa el aumento de la hormona de crecimiento. Lo más y el más frecuente va a ser el adenoma hipofisiario aislado esporádico, que solamente va a ser
se va a presentar en lo que son las células somatotropas. Y de ahí que también son conocidos como somatotropapinomas. Estos son microadenomas, vale decir menos de 1 centímetro, son benignos, pero son muy invasivos y agresivos localmente. Esto se ha visto que lo más frecuente de la presencia de estos adenomas hipoficiarios es una inestabilidad genómica. Este tipo de pacientes presentan una alta propensión de suprimir y de que se anulen los genes supresores de tumores y que más bien empiecen a presentar oncogenes que hacen de que las células somatotropas tengan un mayor crecimiento. La segunda causa son los síndromes genéticos con acromegalia, que aquí sí son lo que hemos visto anteriormente, los adenomas hipoficiarios, productores de la hormona de crecimiento. Y no hay que olvidar de que la hipófisis también puede ser asiento de los carcinomas. A pesar de que son excepcionales y que los casos de un cáncer en hipófisis son muy infrecuentes, esto le da, aparte de las características clínicas, un mal pronóstico vital sobreañadido a nuestro paciente. Pueden haber otras causas, puede haber una producción ectópica de hormona de crecimiento, sobre todo a nivel de las células esfenoidales, o se puede producir una iatrogenia. Como hablábamos en la primera clase, actualmente se está viendo la manera de estimular el crecimiento mediante la administración de esta hormona, pero hemos dicho que esta hormona actúa de 3 a 5 minutos, lo que hace de que muchas veces la dosis, la frecuencia con la cual se tiene que colocar esta hormona no esté del todo bien estudiada al momento. Y esto puede llevar muchas veces a iatrogenias que nos puedan llevar posteriormente a lo que es la producción de la acromegalia o la producción del gigantismo. Las acromegalias en los síndromes genéticos son muy frecuentes. El más frecuente y el que es importante aprenderse es el tipo MEN1. El tipo MEN1 son y pertenecen a las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1. En nuestro país son bastante frecuentes dentro de todo y la mayoría de las veces, como vemos, el 10% van a ser secundarios a los adenomas. El resto de entidades de los síndromes genéticos, las neoplasias benignas endocrinas, neoplasias endócrinas múltiples de tipo 4, el síndrome de McCune, el complejo de Carney y todos los demás, son mucho menos frecuentes, pero esto es para ver que va a ser poco probable de que los adenomas hipoficiarios solamente causen la acromegalia. Van a haber también otro tipo de tumores, otro tipo de patologías a la cual pueden estar asociadas. O que la acromegalia sea una manifestación bastante frecuente, acromegalia y gigantismo, de este tipo de entidades que nosotros tenemos que estudiar un poco mejor para descubrir el gen y de esta manera poder darle un mejor tratamiento al paciente. ¿Cómo se clasifica? Puede haber un exceso primario, aparte del exceso primario solo de hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, es decir, esto a nivel hipotalámico. Es pequeño el porcentaje, solamente es el 2% de las acromegalias que son secundarias a los tumores hipotalámicos, pero característicamente este tipo de exceso de hormona liberadora de hormona de crecimiento, sobre todo se da en tumores neuroendocrinos, el más frecuente los tumores pancreáticos. Luego están los carcinomas microcíticos de pulmón, el adenoma suprarrenal, es decir, hay, como decíamos, otros cánceres u otros tumores que pueden llevar posteriormente al desarrollo de lo que es la acromegalia. Otra causa son las hiperplasias hipofisiarias, que esto hace que crezca la hipófisis. Hay una hipersecreción de hormona de crecimiento, recuerden que son las células más abundantes, y esto posteriormente lleve a lo que es una acromegalia. Si nosotros hablamos de los adenomas somatotropos,
Característicamente vamos a tener 4 variantes histológicas. Esto como conocimiento general de que el más frecuente va a ser el densamente granulado, en un 40%, no son invasivos, característicamente en la resonancia se pueden ver hipointensos o isointensos, sobre todo en T2, y cuando nosotros hacemos el estudio tiene niveles muy elevados de lo que es la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. La ventaja de estos tumores que son densamente granulados es que tienen una excelente respuesta al tratamiento con los análogos de la somatostatina, que también se denominan ASS1G. El segundo tipo, la segunda variante histológica, son los escasamente granulados. Estos son mucho más frecuentes en los pacientes más jóvenes, son más invasivos y más bien en vez de verse hipointensos, se los ve hiperintensos, es decir, tienen mucha actividad metabólica. Paradójicamente, cuando se hace un estudio periférico en la secreción o estudio en plasma, la secreción tanto de hormona de crecimiento como del IGF-1 va a estar mucho menos marcada, y el problema en este punto es que tienen una mayor resistencia al tratamiento con los análogos de la somatostatina. Los otros dos tipos, que son lactosomatropos y mixta lactotropo somatotropo, como prolactina, y lo que se ve son tumores quísticos en la resonancia magnética. Lo importante de esta clasificación, como decíamos, es saber si son densamente o escasamente granulados para poder ver la probabilidad de tratamiento que se le va a realizar a este paciente. Ese es el cuadro que ustedes tienen en el libro. Como les decía, la característica justamente va a ser lo más sugerente para realizar el tratamiento. El cuadro clínico de la acromegalia, indiferentemente del tipo histológico, va a ser bastante inespecífico, y nosotros, al igual que en los tumores que ya hemos visto anteriormente, vamos a tener esta dualidad de presentación clínica. Presentación neurológica y presentación también de tipo endocrinológica. El problema es que estos tumores son de lento desarrollo y el diagnóstico de las manifestaciones es bastante insidioso, los cambios son muy pequeños y esto hace que el diagnóstico sea tardío. Característicamente, algo que es muy importante en estos pacientes, que a pesar de que se los ve grandes y fuertes, tienen una debilidad y una falta de resistencia al ejercicio físico bastante marcado. La mayoría de los pacientes con acromegalia o gigantismo van a presentar un adenoma hipoficiario que característicamente a nivel sanguíneo nos va a dar el incremento de la hormona de crecimiento y del factor estimulante similar a la insulina de tipo 1. Las características a nivel neurológico o los trastornos asociados a la parte neurológica van a ser la cefalea y el déficit visual. Pero luego el paciente va a presentar una serie de características clínicas muy inespecíficas que indudablemente son sugerentes, pero no siempre nos van a poder, sobre todo, permitir diferenciar la acromegalia del gigantismo. De ahí que a pesar que una se va a presentar cuando de niño y la otra cuando de una edad más grande, y el puente de la nariz se engrosa bastante, tienen una piel engrosada, es frecuente la presencia de los pólipos cutáneos, van a presentar acrocordones, como vamos a ver, tienen una mayor incidencia de resistencia a la insulina, y además a nivel sanguíneo presentan dislipidemia, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, o sea, una serie de complicaciones
por toda esta desregulación de lo que les causa el exceso de la hormona de crecimiento. Otra de las características es que estos pacientes sufren de hiperhidrosis y el aumento de todos los lípidos a nivel sanguíneo hace que característicamente tengan un mal olor corporal. Las alteraciones a nivel óseo también son muy frecuentes, son pacientes altos pero que tienen cifosis o hiperlordosis. Los dientes característicamente van a empezar a presentar esta distancia. Es como si aumentara por el prognatismo o por el aumento tanto de la mandíbula como de la lengua, empezaran a presentar un mayor espacio y este espacio tiene que ser cubierto de alguna manera y de ahí que los dientes tienden a separarse. Característico, como siempre hemos hablado, es el agrandamiento de las partes acras. Las manos y los pies no tienen y no son proporcionales a lo que es el axis del cuerpo. A pesar de que son pacientes de mayor tamaño, sobre todo si tienen el gigantismo, este tamaño no se corresponde con el tamaño de la mano y el tamaño de los pies. Como hablábamos, las comorbilidades van a ser muy frecuentes. Metabólicas, la más importante es que esto puede desencadenar una diabetes franca, un aumento de los triglicéridos, disminución del HDL, aumento del LDL, lo que va a llevar a una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, va a haber una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo del ventrículo izquierdo, lo que lleva a una disfunción diastólica de que ellos tienen una vida muchísimo más corta que la población general. Arritmias, acciones del intervalo QT, pueden tener disfunción valvular por el crecimiento cardiopatía isquémica justamente porque no llega a cubrir las coronarias, las necesidades metabólicas del corazón y esto, como decimos, hacen de que estos pacientes no tengan una sobrevida muy larga de manifestaciones clínicas. A nivel musculoesquelético, aparte de esa gran debilidad y esa poca resistencia a lo que es el ejercicio, tienen artropatías característicamente de las grandes articulaciones, vale decir coxofemoral, a nivel de las articulaciones de los hombros y también de la columna vertebral. Esto lleva a que sean muy